Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a esta su casa. Agradecemos su acompañamiento en una más de nuestras conferencias magistrales, que tienen el objetivo de traer a la palestra pública temas de relevancia jurídica, académica, política, social, económica y cultural de esta ciudad capital, buscando coadyuvar en la de la discusión y legislativa de este Congreso capitalino. El día de hoy contamos con la distinguida presencia de una de las más grandes académicas e investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Julieta Morales Sánchez. Quien nos expondrá el tema Los derechos de las generaciones futuras. También contamos con la valiosa presencia de la diputada Polibnia Romana Sierra Bárcena, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, quien comentará la ponencia de nuestra conferencista. En su calidad de titular del Instituto de Investigaciones Legislativas de este Congreso y anfitrión de este evento, nos acompaña el doctor Alejandro Serrano Pastor. Es importante destacar la valiosa asistencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean bienvenidos. Agradecemos a los diversos medios de comunicación que hoy nos acompañan. Valoramos la presencia de las y los asesores, secretarios técnicos y el personal de base que labora en este Congreso de la Ciudad de México, así como al público en general que hoy nos acompaña. Sin más, solicitamos al doctor Alejandro Serrano Pastor haga uso de la palabra para que dé la bienvenida a nuestra invitada y nos brinde una introducción al tema de la exposición que hoy nos ocupa. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una más de estas conferencias magistrales que organiza este Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México. Quiero comenzar haciendo mención de dos temas importantes. El primero, quiero aprovechar este foro para felicitar a nuestra ponente porque la semana pasada nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, tuvo a bien distinguir con uno de sus reconocimientos más importantes, otorgando en el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Reitero, es el premio más importante que otorga nuestra máxima casa de estudios y honrosamente es académica de la Facultad de Derecho. Muchas felicidades, doctora. Y bueno, el segundo es para agradecer a nuestra conferencista la atención que tuvo a bien brindar y apoyar la invitación que le formuló este Instituto de Investigaciones Legislativas y nos viene a hablar el día de hoy con su ponencia Los derechos humanos de las generaciones futuras. Así también, antes de proceder a exponer de manera introductoria, quiero agradecer, valorar y destacar la asistencia de la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Congreso local, diputada Polibnia Sierra Bárcenas, quien además de destacar su amplia trayectoria legislativa, comentará de manera asertiva la conferencia de nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias, diputada Polibnia. Entrando en materia, ¿por qué y qué tan importante es el tema del día de hoy? El derecho humano de las generaciones futuras. Comenzamos razonando que los puntos de confluencia en los que se encuentra
fincadas las preocupaciones más apremiantes para la humanidad presente y futura, en cuanto a la protección de los derechos e intereses de las futuras generaciones, como la no discriminación, la preservación del medio ambiente, el pluralismo, la paz y la conservación del patrimonio cultural, el material genético de la especie humana. Estos son temas que deben estar en la agenda de discusión, no únicamente desde la academia o desde la sociedad civil, sino principalmente de los órganos de gobierno, en particular de este Congreso de la Ciudad de México. El planteamiento anterior se hizo presente en el foro de expertos organizado en conjunto por el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y de los Derechos Humanos de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, con la colaboración del equipo del explorador, investigador y biólogo marino Jacques Cousteau, quien anteriormente había escrito el Decálogo del Mar y un artículo intitulado Una Declaración de Derechos para las Futuras Generaciones, cuyo decálogo expresa lo siguiente: se debe de dar prioridad a nuestra obligación para con las futuras generaciones, contemplar el deber de las generaciones presentes de utilizar los recursos naturales de tal forma que queden recursos suficientes para las generaciones futuras, no solo puedan sobrevivir, sino también elegir la forma como deseen vivir. Por otro lado, hay que destacar en el tema que la UNESCO ha contribuido en el inicio del proceso para la colaboración y adopción en un instrumento normativo que plantea diversas cuestiones sustantivas que ponen de manifiesto la necesidad de un examen más pormenorizado sobre la índole de los derechos de las generaciones futuras. Cuestionamientos que van relacionados con determinar si son de carácter jurídico o moral, habrán de entenderse como derechos humanos o como derechos lato sensu del derecho internacional, si se deben considerarse como derechos individuales o colectivos. Posteriormente, gracias a diversos trabajos, se dio pie a la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, en la cual se afirma en sus artículos 1 y 4 que, cito, las generaciones actuales tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras. Y sostiene, las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en el futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Por tanto, hablar del derecho de las generaciones futuras es hablar de los derechos humanos, los cuales se encuentran protegidos y regulados y sancionados desde nuestra Constitución en el artículo 1 constitucional. Dicho esto, damos pie a la ponencia de nuestra invitada, la doctora Julieta Morales, reitero, experta en el tema y con amplia trayectoria en materia de derechos humanos, quien comenta en su libro Políticas Públicas y Derechos Humanos que ante el escepticismo de dichos derechos y bajo el principio de progresividad, cito lo siguiente: es posible hablar de obligaciones de las generaciones presentes para con las venideras, pero principalmente sostener que éstas pueden tener derechos humanos. Es preciso pensar en la progresividad como principio rector de los derechos y como en estos ya tienen para las generaciones actuales reconocimiento constitucional, por lo cual no se estaría solicitando un reconocimiento exproceso para las generaciones futuras. Para ahondar en ello, no me queda más que darle la palabra a la doctora Julieta Morales y nos ayude a esclarecer dudas y a visualizar prioridades para que este Congreso de la Ciudad de México camine de la mano con los derechos humanos, siempre en favor de los ciudadanos de esta capital y con ello abonar al quehacer legislativo y a la práctica parlamentaria. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Daremos una breve reseña curricular. La doctora Julieta Morales Sánchez es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con la calificación de sobresaliente cum laude. Ha escrito y coordinado 23 libros, más de 74 artículos y capítulos de libros e impartido más de 190 conferencias nacionales e internacionales en países como España, Brasil y Colombia. Escribió el libro Migración Irregular y Derechos Humanos 2018. Es autora, junto con el doctor Sergio García Ramírez, del libro Constitución y Derechos Humanos, la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos, sexta edición 2023. Escribió también los libros Políticas Públicas y Derechos Humanos 2020, Transparencia y Derechos Humanos 2021 y el Sistema Interamericano como Fuente de Políticas Públicas con Perspectiva de Derechos Humanos 2022. Cuenta con 15 años de experiencia en el servicio público. Ha laborado en diversas instituciones a lo largo de su carrera profesional. Destacan cargos como asesora en el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, asesora de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asesora en el Instituto Federal Electoral, directora general adjunta de lo contencioso en la Comisión Nacional de Seguridad y directora general adjunta para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Fue directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 5 años, febrero 2015, febrero de 2020. Cuenta con una antigüedad de 13 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como profesora de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2009 a 2020. Desde el año 2020 es profesora de tiempo completo y actualmente se desempeña como profesora de carrera titular B, definitiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es integrante del Consejo Editorial de la revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, asociada fundadora del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, socia activa de la Federación Mexicana de Universitarias e integrante externa de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato durante 3 periodos continuos que comprenden del 1 de febrero de 2018 al 31 de enero 2024. Recibió la condecoración distintivo de servicios distinguidos Coronel Bernardo Echeverría Osa, en categoría especial primera vez, que le otorgó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de la República de Colombia. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió permiso para aceptar y usar dicha condecoración conforme al artículo 37, fracción 3, apartado C, constitucional, tal y como consta en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de septiembre de 2012. Demos un fuerte aplauso a nuestra conferencista. Buenos días a todas y a todos. En primera instancia, quiero agradecer la cordial invitación realizada por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, al doctor Alejandro Serrano
y de manera relevante a nuestra presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Congreso local, a la diputada Polinia Sierra Bárcena. Un honor conocerla, sobre todo por la trayectoria y por la extraordinaria labor que realiza, diputada. Es un privilegio para mí estar con ustedes, veo muchas caras jóvenes y eso me alegra muchísimo. Me voy a poner el tiempo, porque si no, capaz yo sola me extiendo. Me alegra muchísimo ver tantas caras jóvenes en este auditorio, particularmente porque vamos a tocar un tema que nos vincula y nos llega a todas y a todos. ¿Qué sucede hoy con las acciones de gobierno? Las acciones de gobierno se llaman políticas públicas y resulta que cada gobierno, tanto a nivel federal como local, como municipales o en alcaldías, toma decisiones públicas. ¿Quiénes de aquí son abogadas, abogados? ¿Me pueden levantar la mano? Ok, son minorías, perfecto. Felicidades a quienes no son abogadas y abogados. Porque quienes lo somos, parecería que tuviéramos que volver a cursar la carrera, porque nuestro derecho en este país ha cambiado muchísimo y a pasos agigantados. Entonces, justamente resulta que las políticas públicas son estas decisiones que quienes están en puesto de toma de decisiones tienen que hacer cada día, cada minuto. Una persona en un puesto de decisiones toma 10, 15, 20 decisiones diarias, decide cómo se ejerce el presupuesto público, los impuestos de todas y de todas, hace diagnósticos de problemáticas sociales, falta agua en mi colonia, o falta un parque, o hay delincuencia, o hubo un feminicidio, o hubo robos en el transporte público, y entonces elige qué problema es el que existe, cómo lo pretende solucionar, evalúa opciones, ve qué recursos, tanto humanos, de infraestructura o económicos existen, y lleva adelante la acción de gobierno para solucionar justo los problemas sociales. Las peticiones de todas y de todos, lo que ustedes ven que no está bien, hay baches, ¿no? Hoy salí manejando y hay baches en donde paso y se metió la llanta y se ponchó, etcétera. Todos esos son problemas sociales, muchos son profundos, estructurales, otros son, digamos, menos importantes, pero valdría la pena pensar que hay acción de gobierno para todas estas problemáticas. Entonces, ¿qué sucede? Que políticas públicas bien hechas, con servidoras y servidores públicos bien capacitados, que conocen sus temas, que están comprometidos, que no sean corruptos, incide no solamente en mejorar tu presente, el presente de las generaciones actuales, sino también incide en la mejora de la vida en el futuro, para los que están por venir, para aquellos que incluso no han nacido y pudieran o no nacer, que ese es otro tema. Estamos hablando de derechos cuya titularidad está, digamos, en duda, porque ustedes saben, y un poco platicábamos del tema, que puede haber una mujer embarazada, estar casi en el 9º mes, ir al hospital y no nace el producto. Entonces, la vida está sujeta, digamos, a mucha incertidumbre en muchas cosas. Ya hablaba el doctor Alejandro Serrano, mi querido amigo, extraordinario colega también de la UNAM, sobre la declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales con las generaciones futuras. Imagínate, te están diciendo que tú, no importa la edad que tengas, tu niño de 3 años tiene responsabilidades con las generaciones que están por venir. ¿En serio? Oye, espérame, pero ni si yo tengo que comer, ni yo sé qué voy a estudiar o si voy a entrar o no a la UNAM o si voy a pasar el examen de admisión y me estás diciendo que yo tengo obligaciones para con aquellos que no han nacido. Imagínense lo fuerte de la declaración, es una declaración de 1997, de la cual ya habló el doctor Alejandro Serrano. Entonces, ¿qué es lo que te dice o qué es lo que nos dicen? Que tendríamos que pensar en este enlace intergeneracional. ¿Ustedes notan diferencias entre sus abuelos, sus papás y ustedes? Quizás incluso en temas de género, de empoderamiento. Hace unas semanas, hace unos días, conmemoramos el 70 aniversario del derecho al voto de las mujeres en este país. Las mujeres en este país no éramos ciudadanas. Nos hicimos ciudadanas a través de una reforma al artículo 34 de la Constitución en octubre de 1953. Tenemos 70 años de haber salido a la vida pública, ni siquiera tenemos un siglo, ni siquiera. Claro, entonces piensen cómo vivieron sus abuelas,
cómo vivieron sus mamás, por ejemplo, o cómo viven sus mamás y cómo viven ustedes, mis generaciones jóvenes de, voy a calcular, 20, 25 años, 23 años, 18, no sé. Entonces tiene que ver con esto, es pensar en estos enlaces intergeneracionales, pero ahora te están diciendo que tú tienes obligaciones para el futuro con aquellos que quizás aún no han nacido y no sabes si van a nacer. ¿Qué sucede? Es muy complicado, porque te están pidiendo que tú, imagínense, sacrifiquen parte de su bienestar, parte de su comodidad, parte de su vida, digamos, en aras de otros que ni siquiera conoces, que no sabes quiénes son, para mejorar las condiciones de vida o ahorrarle sufrimiento a esa generación futura. Eso es lo que te están pidiendo. Y entonces, si yo antes usaba muchísimo plástico y tiraba todo el unicel y los popotes, de pronto es decir, oye, espérame, ¿no? Puedes bajar tu uso de este tipo de plásticos de un solo uso, etcétera. Vamos a tratar de contaminar menos, vamos a separar la basura, uso racional del agua. ¿Ustedes, alguno ha padecido escasez de agua en sus casas alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Quién sí? Ay, bien poquitos, miren, qué barbaridad, los demás son afortunados, seguro no viven en Iztapalapa. Pero bueno, y entonces resulta que tenemos que pensar en todos estos temas porque si hoy hacemos bien las cosas, que es parte de lo que quiero que ustedes se lleven, si hoy hacemos bien las cosas, tenemos garantía de que posiblemente las cosas van a ser mejor para ese mañana que quizás nosotros ni siquiera veamos, que tal vez ni siquiera lleguemos. ¿Quién de aquí quiere tener hijos o hijas? ¿O ya tiene hijos o hijas? ¿Quiénes no quieren tener hijos o hijas? Ah, vienen bastantes, son inteligentes. Entonces, resulta pues que cuando hablamos de generaciones futuras, tú puedes pensar en mi descendiente, mi hijo, mis nietos, ¿no? Tal vez ahorita ustedes son muy jóvenes y me dirán, ay, nietos, nietas, quién sabe. Pero ¿qué pasa? Que tendríamos que visualizar que esas responsabilidades no solamente son con tus familiares, si es una responsabilidad social, colectiva, con la comunidad en general, con tu entorno, con las y los futuros mexicanos, mexicanas y pobladores del planeta, porque en muchos de los temas las obligaciones son planetarias. La interconexión de nuestro mundo ya la vimos, ya la vivimos y ya la padecimos con COVID-19. ¿Se acuerdan? Algo que parecía que estaba en China y nunca iba a llegar con nosotros, nos tuvo encerrados 2 años y perdimos a muchísima gente y valiosa gente en ese ínter. Tuvimos pérdidas familiares durísimas en ese momento. Entonces, ¿qué sucede con todo este marco? Que alguien me dice, hay que constitucionalizar, hay que poner en papel los derechos de las generaciones futuras. No. ¿Por qué? Porque todos los derechos de todo mundo ya están en la Constitución. Tu derecho al agua, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al medio ambiente sano, ya están, por ejemplo, en el artículo 4. ¿Y qué sucede? Que quien va naciendo entra como titular de ese derecho. No necesitas hacer un texto específico para esas futuras generaciones, porque ese reconocimiento ya existe tanto en la Constitución Federal como en la Constitución de nuestra Ciudad de México. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que tendríamos que pensar que los derechos humanos contenidos ya no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, hoy son ley suprema de toda la Unión, son lo más importante que tenemos. Pero además son directrices para el presente, sí, pero con proyección hacia el futuro, irradian hacia el futuro. Y eso es lo importante, porque cuando alguien dice, es que el gobierno tiene que ver con el derecho a la buena administración, derecho a los buenos gobiernos, tenemos un derecho a que me gobiernen bien, a tener gobernantes buenos, comprometidos, responsables, no corruptos, claro, es el derecho a la buena administración. Y entonces, si hoy se gobierna bien, ese gobierno bien mejora tu vida, pero también está mejorando de manera indirecta, si quieren, el futuro. Y eso es lo que tendríamos que pensar, no solamente es por ustedes, sino es por las futuras generaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, es que hay que garantizar medio ambiente, salud, ¿no? Un ambiente razonable, agua, suficiente para las futuras generaciones? Que siempre se levanta una mano en los auditorios y dicen, ¿cómo?
si hoy tengo generaciones presentes que carecen de esos derechos? Tú me puedes hablar de generaciones futuras, pero hoy tengo más de 60 millones de personas en situación de pobreza, o que no tienen alimentación adecuada, o que no tienen acceso a la salud. Hay personas en este país que se mueren de una diarrea curable en el siglo XXI, en pueblos, comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces tendríamos que pensar qué difícil es hablar de derechos de generaciones futuras si el Estado no ha sido capaz de garantizar los derechos para esta generación, la que hoy está aquí parada respirando, digamos. Y entonces eso nos plantea más retos como autoridades estatales. A ver, ahora bien, tendríamos que pensar también en interseccionalidad. Cuando hablamos de estos temas, el desarrollo, por ejemplo, la igualdad, tenemos que pensar que aún la desigualdad es desigual, que hay discriminación en el acceso a los llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, son los que están básicamente en el cuarto de la Constitución. ¿Quién de acá tiene servicio de salud público? ISSSTE, IMSS, ¿sí? ¿Todo el mundo? ¿Van? ¿O terminan en alguna farmacia, algún consultorio rápido, etcétera? ¿No? Entonces tendríamos que pensar, ¿o cuántos tenemos seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo? ¿Y quiénes no? Gracias. Gracias. Entonces, ¿y quiénes no? Y entonces, ¿dónde prefieres operarte o por qué, etcétera? La interseccionalidad a lo que se refiere es al cruce de ejes o vectores de discriminación. En este país no todo mundo vive como nosotros vivimos, no todo mundo come como nosotros comemos, no todo mundo hace o tiene las oportunidades que nosotros tenemos. La interseccionalidad es ese cruce de ejes. A mí me discriminan por ser mujer, indígena, pobre, analfabeta, monolingüe, persona adulta mayor, con discapacidad, con VIH-Sida. Eso es interseccionalidad. Sí, y vi las caras, y vi sus caras, sí. Ese es el cruce. No te discriminan por un eje, sino son muchos los ejes por los cuales se exacerba la discriminación. Y eso implica que el Estado tiene que tomar medidas afirmativas para compensar esas diferencias. Esas brechas existen por la vida, por la naturaleza, por Dios, por lo que ustedes quieran, existen. Entonces, justamente hay que compensar esas brechas estructurales. Pensemos que los derechos en este país, de todas y de todos, de niñas y niños, de personas mayores y demás, se violan por acción, pero también por omisión. Piensen en políticas de omisión, porque una política pública pensamos siempre que son acciones. No, si yo tengo un problema público gravísimo y el gobierno decide no hacer nada y cruzarse de brazos, eso es una omisión violatoria de derechos humanos. Tradúzcanla así. Y entonces procede amparo y procede una serie de medidas, que ahora sé que vienen una serie de amparos por el tema de fideicomisos del Poder Judicial, veremos en qué termina esa historia, pero el amparo es el mecanismo y la garantía que tenemos para defender nuestros derechos en este país. Ahora bien, la Constitución para la Ciudad de México ya habla de muchos temas vinculados al futuro, digamos. Entonces, el artículo 1.6 dice, para la construcción del futuro, la ciudad impulsa sociedad del conocimiento, educación integral, etcétera. Artículo 7 de la Constitución de nuestra ciudad habla de el derecho a la buena administración pública, no chafa, no de a medias, no de como se pueda, a la buena administración pública, tanto en el gobierno, digamos, de la ciudad como en alcaldías, en todas las alcaldías. Luego, el artículo 9.1 habla del derecho a la vida digna y al desarrollo sustentable. El artículo 10A, derecho al desarrollo sustentable. El artículo 13, derecho al medio ambiente, desarrollo de generaciones presentes y futuras. Y el artículo 15 habla de la planeación democrática. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente en muchos temas de gobierno tenemos miopía. Los planes de gobierno son sexenales, son trianuales. Y eso hace que pues, nadie esté viendo, ¿cuál es tu proyecto de nación a 30 años? ¿Cómo ves a México en 30 años, en 20 años? ¿Cómo va a estar la población? Hablábamos de la niñez hace un rato con mi querida diputada. Y entonces ¿cómo va a estar la niñez, ¿no? Quienes hoy son niñas, niños en 20 años, ¿cómo se ven ustedes en sus propias vidas en 20 años, en 30 años? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo comen, cómo duermen, qué respiran?
cómo cuidan su salud, cómo se hacen chequeos médicos. Entonces, eso tiene que ver con cómo vamos planeando como Estado, como país, como ciudad, nuestro futuro. Y eso va más allá de partidos políticos, va más allá de colores. Tiene que ver con una acción de gobierno decisiva, con un buen camino trazado. Lamentablemente, la miopía es justamente eso, ves bien de cerca, pero no ves bien de lejos, ves borroso de lejos. Y eso es lo que pasa para muchos de los gobiernos en la actualidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible surge en el año 2015. Nos dimos primero una agenda, objetivos para el desarrollo del milenio, nos dimos una oportunidad para mejorar la humanidad, pongo comillas, de 2000 a 2015. Fallamos, fracasamos y dijimos en 2015, otra oportunidad. Y nos fuimos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, 169 metas, se vence en 2030. ¿Saben cómo vamos? Diría mi hija, vamos muy mal en el cumplimiento de los objetivos, muy mal. Hay un informe que saca la ONU en torno a los objetivos del desarrollo sostenible y el cumplimiento es pésimo. Ahora, voy cerrando. Hay una discusión. ¿Existe un derecho al futuro? ¿Hay un derecho humano, independiente, autónomo? Porque lo ligamos mucho a, por ejemplo, medio ambiente, salud, alimentación, vivienda, agua, pero ¿hay un derecho humano al futuro? ¿Ustedes tienen derecho humano al futuro? ¿A no morirse mañana? ¿A poder llegar a los 60, 70, 80 años con una vida digna? ¿O no? Si la respuesta es sí, y le damos el estatus al futuro, que no, ahí luego hay que ver qué es el futuro, ¿no? Acuérdense que hace un minuto es pasado, y el próximo minuto adelante ya es futuro. Entonces, la relatividad del tiempo, digamos. Pero si existe un derecho humano al futuro, tendríamos que pensar, ok, va, ¿qué obligaciones tiene el Estado? Porque hay obligaciones positivas y obligaciones negativas. Si hay un derecho al futuro, ¿qué tienes? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿En qué tiene que trabajar el Estado para que yo tenga un futuro digno, una vida digna? Muchos de ustedes, ¿quiénes están estudiando licenciatura? Hay muchos, perfecto. Y ya me quedó claro que no en derecho. Estoy a punto de felicitarlos otra vez. Entonces, saben que pueden salir con su título extraordinario, con una mención honorífica y que tal vez no consigan trabajo, ni trabajo digno, que van a estar en contratos prueba, sin derechos laborales, quizás por honorarios. ¿Qué tanto nuestras y nuestros jóvenes tienen la posibilidad de diseñar un proyecto de vida, de trazarse un proyecto de vida, metas? Entonces, ¿qué obligaciones tendría el Estado frente a este derecho humano al futuro? Y si sí, entonces tenemos que pensar en garantías. Me dirán, Julieta, ¿qué son garantías? Las garantías son los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Una cosa, se ve bonita, es el derecho en papel, escrito, letra muerta, carta Santa Claus, la Constitución de la ciudad, la Constitución federal. Hay quien habla de utopías de derecho positivo, porque son a donde vamos, ¿no? Algún día se cumplirá, pero, ¿no? Todas las familias tienen derecho a la vivienda. Ajá, ¿quiénes de aquí pagan renta? Y entonces tal, etcétera. Entonces, son las utopías de derecho positivo. Pero otra cosa son las garantías, esos mecanismos que te permiten pasar del papel a la realidad. Hay garantías judiciales, mencioné el amparo hace un rato, Poder Judicial Federal, y hay garantías no jurisdiccionales, la CNDH, cuyo Consejo Consultivo también acaba de renunciar por, digamos, diferencias de opinión con la presidencia actual. Lo pueden ver en las noticias. Y entonces tienes garantías de los derechos. Si pensamos en un derecho al futuro, tendría que pensar qué garantías le voy a dar. ¿Qué pasa si siento que alguien está violando mi derecho al futuro? ¿Podré interponer un amparo? ¿Cómo lo hago justiciable? ¿Cómo lo hago exigible? Para que no quede en papelito bonito en letra muerta. Esas son las garantías. Y entonces, no solamente basta decir, ay, sí, claro, un derecho al futuro, bravo, pongámonos la consti. No, dime qué garantías voy a tener, dime qué presupuesto va a tener, dime cómo lo vas a hacer cumplir, qué obligaciones va a tener el Estado. A veces en el discurso de derechos humanos es muy fácil la demagogia
Y tenemos que pensar se necesita recursos, se necesita planeación, se necesita toma de decisiones y voluntad política para hacer realidad los derechos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es necesario, justamente en este digamos, periodo, estamos de entrada o ya en un proceso electoral federal. Viene renovación de muchos puestos el próximo año y vamos a las urnas, todas y todos, porque creo que no hay nadie menor de edad aquí. Unos muy, muy jóvenes, pero ya seguro tienen su INE, espero. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que pensar que esas personas que lleguen a ocupar esos puestos tienen que tener a los equipos y ellos mismos ser las personas más capacitadas para asumir los retos que tenemos como Estado mexicano. Entre ellos, los derechos de las generaciones presentes y los derechos de las generaciones futuras. Si a mí me preguntan por qué hay que defender derechos, yo les digo que defender derechos no tiene nada de altruista. Por el contrario, defender derechos es muy egoísta. Y me dirán, ¿por qué? Hay una historia de Bertolt Brecht que dice que se la robó a Martin Niemöller, y en esta él cuenta que un día llegaron por los judíos y él no dijo nada porque no era judío. Un día llegaron por los gitanos y él no dijo nada porque no era gitano. Un día llegaron por los afrodescendientes y él no dijo nada porque no era afrodescendiente. Un día llegaron por él y nadie dijo nada. La decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos. ¿Quién aquí tiene un papel firmado de que no va a ser violado, torturado, desaparecido, etcétera? ¿Alguien tiene un papel firmado por el Estado? Nadie. Entre mejor esté el estado de los derechos humanos allá afuera, más garantía tengo yo de que eso no va a pasarme a mí y a mi familia. Entre peor esté el estado de los derechos humanos allá afuera, el que quieran, el derecho que quieran, entre peor esté el estado de ese derecho allá afuera, hay más riesgo de que eso me pase a mí o a mi familia. Defender derechos no tiene nada de altruista, es más bien egoísta, es por ti y por los tuyos, digamos. La decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos. Por eso hay que hablar por los que no tienen voz, entre ellos las generaciones futuras. Muchas gracias. Magnífica conferencia. Bien, en este orden de ideas, para comentar la ponencia de nuestra invitada, le pedimos a la diputada Polibnia Romana Sierra Bárcena nos brinde sus valiosas aportaciones al tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Le comento a la doctora que no me gusta cuando no hay debate. Cuando estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué digo después de lo que ella nos dijo? Complicado, pero lo intentaremos. Esta no es la primera vez que trato de aclarar que a pesar de los esfuerzos que se hacen en los congresos, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, para alcanzar, entre otras cosas, la justicia social y la eliminación, por lo menos la disminución de la desigualdad, la realidad hoy todavía dista mucho de la legalidad. Lo real y lo legal están muy lejos, hay un abismo entre ellos. Es por eso que también yo agradezco mucho este espacio. A mí también, ¿por qué no? Amigo, también es mi amigo, ni modo. Mi amigo Alejandro, con el que hemos compartido en este congreso algunas batallas que molestaban al gobierno, ¿te acuerdas? Queríamos hacer el evalúe independiente. Pero ya vimos que luego no sirve de nada, porque el Coneval se supone que era independiente y de todas maneras le hicieron así. Pero bueno, el esfuerzo se hizo. Y yo estoy muy gratamente conmovida por encontrar, una vez más, no es la única, pero son pocas las personas con las que uno se encuentra y dice, Dios mío, estamos conectadas hasta en el origen chapaneco. Mi casi paisana, porque yo me hice en Chiapas, ya después de los 8 años
crecí acá, nací acá, pero uno, como siempre lo decimos, quienes defendemos a la primera infancia, uno solo vive una vez, que es en la primera infancia, lo demás son recuerdos. Y de eso quiero hablar otra vez, porque en el contenido, después de escuchar el contenido de esta ponencia, me siento obligada a pedir, a suplicar que esta nueva generación de universitarios frene la cadena de negligencia. Poníamos un ejemplo más fácil de entender cuando hablamos de gobierno. Cuando un padre abandona al hijo cuando nace y regresa a los 20 años, es una historia que todos conocemos, regresa a los 20 años a pedir cuentas. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo te portas? ¿Qué derechos puede tener ese padre? Ninguno. Lo mismo es con el Estado. El Estado ha abandonado, no en este gobierno, durante muchos años, a la infancia. Y hoy viene a decirle a los jóvenes, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué eres adicto? ¿Por qué eres violento? ¿Por qué dejaste la escuela? ¿Qué derecho tiene hoy el Estado en venir a exigir resultados? Por eso yo les pido que ustedes frenen esa cadena de negligencia de gobierno tras gobierno. La juventud no es un mérito per se, es una condición que no se puede controlar. Ustedes no controlaron el día que nacieron, ustedes no controlan si tienen 20 o 30 años, pero sí es una condición y un privilegio. Durante esta etapa el cerebro, que fue plenamente nutrido y estimulado, se encuentra todavía en maduración. Es por eso que una persona joven que obtiene un logro académico, comunitario o electoral, pues es fuertemente aplaudido, porque es un asunto extraordinario. Las personas jóvenes deben naturalmente de romper, de cuestionar, de transformar, con una fuerza y aceleración todavía no reguladas. Por eso cuando hay un joven que sí regula estas emociones y puede dedicarse y concentrarse en una sola cosa, es un asunto extraordinario. Pero los demás jóvenes, porque yo así fui completamente desregulada en intención, en aceleración, tenemos los logros mucho más adelante. No le quitan valor, pero sí es una condición especial que un joven pueda concentrarse. Lo que la doctora Julieta propone es que abandonemos, me parece un asunto complicado, porque tendríamos que, como ella lo dice, abandonar el pensamiento individual para conscientemente actuar en un trabajo comunitario. Y no propone cosa fácil como reciclar el unicel o recuperar agua de lluvia, que podría sonar sencillo, aunque tampoco lo hacemos. La doctora nos invita a legislar, a juzgar y a gobernar con una visión completamente distinta. Habla de interseccionalidad en negativo por cómo ha sido la vida hasta ahora en nuestra relación con los derechos humanos, que aunque no se votan, se tienen que defender en este país todavía, tristemente. Nos han programado toda la vida para ver por mí y por mi casa. Y la pandemia hizo lo suyo, porque incluso nos enseñaron, nos quisieron enseñar, no nos dejamos muchos, a tenernos, a rechazarnos, a tenernos hasta asco, ¿no? No me saludes, no me toques, por un asunto de salud. Pero ese encierro fue una reprogramación incluso de las personas adultas. No me quiero imaginar los niños pandemia cuando salieron por primera vez al jardín de niños o a la primaria. La doctora Julieta nos plantea, insisto, un cuestionamiento muy complicado, que es, por un lado, decimos que nuestros hijos son todo para nosotros y es lo más importante en nuestra vida. A cualquier madre o padre, si le preguntan, les va a contestar eso. Pero ¿qué están dispuestos no a hacer? A dejar de hacer por los hijos. ¿Están dispuestos a dejar incomodidades?
¿Están dispuestos a dejar de ir a un lugar por atender a los niños? ¿Están dispuestos a pasar por todas las inconveniencias que es amamantar por más de un año? ¿Están dispuestos a echarse un pleito con el niño para que no tome refrescos y no coma papitas? ¿O mejor dejamos el pleito para cuando tenga 20 años? Es complicado lo que propone la doctora, porque es dejar de ver para adentro para empezar a ver y sentir por fuera, pero actuar en consecuencia. ¿Estamos dispuestos a pasar calor con tal de no tener aire acondicionado? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro estilo de vida y sacrificarnos por los que vienen? El ejemplo más claro hoy es Acapulco. Las personas que más están sufriendo en Acapulco son las personas que menos tienen, como siempre. Se perdieron muchos departamentos de lujo, es verdad, muchos vidrios rotos, muchos jacuzzis inservibles. Lo que no estamos viendo en los videos es la gente que se quedó sin nada. Y es la gente que no tenía ventanales de cristal, la gente que no tenía jacuzzi, la gente que no tenía ni siquiera aire acondicionado, la gente que no pasaba sus fines de semana en la playa, la gente que servía a los turistas y a la zona de Acapulco Diamante. ¿Estamos dispuestos a dejar de usar aire acondicionado para que por lo menos se desacelere este cambio climático, este calentamiento global? Me parece que no debería yo de hacer una conclusión, porque lo que hoy necesitamos son liderazgos que cuestionen la forma de vida actual, que dejen de lado el interés particular, el interés de solo unos cuantos, a fin de materializar la voluntad popular y la voluntad comunitaria. Ya vamos muy tarde. No quisiera yo aquí soltar todos los datos sobre el calentamiento de las aguas, el derretimiento de los polos, porque ya lo saben. Lo que sí es cierto es que hoy Acapulco está sufriendo porque las condiciones son completamente distintas a otros años. Pegó un huracán fuera de temporada de huracanes, su aceleración fue el doble que la de Patricia, que ha sido el peor huracán hasta antes de Otis. Sí está cambiando el planeta. Y si no lo entendemos, tal vez nosotros ya no, pero las futuras generaciones van a ser migrantes, toda la generación. Hoy estamos viendo éxodos impresionantes, sin embargo, no se comparan lo que va a venir. Tal vez nosotros lo alcancemos a ver, ya no a sufrir como las próximas generaciones. Y si realmente estamos comprometidos, porque supongo que las personas que están en este salón hoy quieren hacer algo más que sobrevivir. Y entonces es por eso que con el apoyo de expertos en derechos humanos como la doctora Julieta, de amigos como el doctor Alejandro Serrano, armemos una agenda sobre los derechos humanos y las futuras generaciones hoy en el Congreso, que es lo que nos toca, pero llevémonos a nuestra vida cotidiana. Y no se trata de un sacrificio en vano como si fuera esto una religión. No, es un sacrificio que en muy poco tiempo verá resultados. Y tampoco estamos diciendo lo que bien comentaba la doctora, no se trata de sacrificar todo el bienestar, se trata de sacrificar los lujos, se trata de planificar. Y de toda esta ponencia, doctora, me llevo mucho aprendizaje, pero uno que quisiera que todos nos lleváramos hoy, que es
hacer las cosas bien. No se trata de moral, se trata de hacer las cosas como deben ser. Muchas gracias. Gracias, diputada. Antes de dar por terminado el presente evento, queremos pedirles a los asistentes regalarnos unos minutos más y les pedimos a los miembros del Presidium y al titular del Instituto de Investigaciones Legislativas hagan entrega del reconocimiento correspondiente a nuestra ponente el día de hoy. Hemos llegado a la conclusión de esta conferencia magistral y nos gustaría agradecer a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de Comunicación Social y a la de Servicios Generales, área de diseño y demás áreas de este Congreso, por todas las atenciones brindadas para llevar a cabo este evento. El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México agradece su valiosa presencia y les desea una excelente tarde.